Hostia, chaval. Si hay algo que en Estados Unidos no quieres que te pase, es tener problemas con la autoridad. Hello. Aquí la ley es dura y sí se aplica por el bien de la comunidad. Mi crimen, exceso de velocidad. Hi. You speak English? I do. Okay. You're going way too fast. You're doing 60. You were doing 58, and then you sped up to 61. Ajá. So you're going way too fast. If you just pull over for me, it's. For sure. La ley es recta y el motociclismo curvo. En este episodio les contaré si pude curvar la situación o si, por el contrario, sucumbí ante la implacable rectitud de la normativa norteamericana. El oeste americano es tan grande y mi depósito tan limitado que si vas a gran velocidad te quedas sin gasolina casi sin haberte enterado. Los siguientes servicios están a 35 millas, que son más de 50 kilómetros. Y yo tengo gasolina para 9. Pero, por suerte, fui previsor. Y sabiendo que en Estados Unidos pueden pasar estas cosas, tengo aquí mi zorro del desierto. ¡Ay! ¡Qué desastre! Estados Unidos tiene muchas cosas rectas. También las hay curvas, pero sobre todo rectas. La ley es una de ellas, y aquel día lo comprobaría en primera persona. Tras terminar en los episodios anteriores las impresionantes rutas de Utah, decidí regresar brevemente a Arizona para conocer el Gran Cañón del Colorado. La ruta de Moab al cañón duraría 7 horas y la razón por la que iba rápido era porque tenía que llegar a tiempo para entrevistar a una persona. Sin embargo, a veces las prisas no son buenas. Ay, ven aquí un coche de policía. Oh, wow. Hostia. Hostia, chaval. De repente, me percaté de que una patrulla me perseguía por detrás Hello. y otra venía a bloquearme el camino por delante. Hi. You speak English? I do. Okay. You're going way too fast. Uh, You're doing 60. You were doing 58, and then you sped up to 61. Ajá. So you're going way too fast. If you just pull over for me, it's. For sure. Tal y como me indicó, me orillé a un lado rezando para que, fuera lo que fuera, no terminara demasiado mal. Have your driver's license on you? Yeah, for sure. Any weapons? No? Ella era dura, yo imbécil. Mi única arma, el amor. Oh, out of the country? Yeah, I'm Spain? from Spain, yeah. Fun, yeah. Okay. Sorry, sometimes I don't make good enough the calculation between miles and kilometers, Oh, okay. and I'm so sorry. El amor al perdón, a la disculpa, a admitir lo ocurrido. Desconocía la gravedad, pero sabía que si quería, me podía reventar. Look, do you have your speedometer up there? The thing is that this one is in kilometers because the bike is also Spanish. Ah, I gotcha. I have been traveling all around America. Okay, so you were double the posted speed limit. Double? Yeah, you're too fast. So, Gonna make the calculation. yeah, so 35 is a lot. In kilometers, it's way faster. En realidad la velocidad es exactamente la misma, pero era mejor dejarlo estar. Una milla son 1,6 kilómetros, aunque como decía Einstein, todo es relativo. It's in kilometers, yeah. Oh. Because as I said, I sent the bike from Spain to Brazil, and I'm heading up to Alaska. That's gonna be a fun trip, but here's the deal, man. You're probably gonna get a ticket today because you're going way too fast. 61 and a 50 and a 35 is way too fast. Let me get the calculation for you. Stay here. Okay. Van a multar. Tras 7 años rodando, parecía lo más probable, pero lo último que se pierde es la esperanza. En todos mis encontronazos con la policía, la clave fue adoptar perfil bajo, no llevarles la contraria y tratar de ser suficientemente humano como para que se apiaden de un pobre viajero al que sin multas seguramente no le alcance para gasolina y entre en desnutrición inmediata. Esa era mi estrategia. So 35 miles per hour is 56 kilometers. So you were doing 61, but you're only supposed to be doing 35. Too fast.
Okay, sorry. All right. I have not been many days in the Yeah. country, What did sorry. he say? Por desgracia para mí, varios patriotas a los que había adelantado en el camino se chivaron de que venía rebasándolos a gran velocidad. Coming out of Utah, too close to the cars. Me? You need to back off of them. Ah, Okay. right. And then when you're passing on, if you pass really fast on the right, that's also a violation. So slow I have down. been- Primera sonrisa a la vista, buena señal. I'm not sure how Okay, things work well, yet. you need to back off of cars. Don't get up on the back of them Like, so how many close. meters? Traté de explicarles que después de rodar tanto tiempo por América Latina, venía a salvajao y me estaba costando recordar que las leyes de tránsito existen y se aplican. And we understand with motorcycles that riding kind of close is a little different than in a Yeah. car. It's Empatía, otra buena señal. Y aquí otra. Ahora cómo lo multo si el chaval es buena onda. He is like passing everybody. We were doing the translation between miles and kilometers. It's about half. So if it says 35, that'd be about 60. Mi defensa principal fue decir que no sabía hacer bien la conversión de millas a kilómetros, así que comenzaron a darme clases de matemáticas básicas mientras empecé a caerles bien por ser tan subnormal. I was a bit scared because this never happened to me before, like two cars suddenly appear. We wanted to give you the best welcome we could do. Thank you. I almost had a heart attack. That's what we do. And to do that to people. We live on that. It's to reduce world population, right? Yes. We are too many. There's too many. Let's knock them out with one heart attack at a time. Estaba funcionando, el buen rollo estaba calando y la polidura mostró piedad. All right, here's the deal, man. I appreciate you stopping. I appreciate you. I enjoy your trip to Alaska. Holy you. Lee, you gotta drive, buddy. Apenas estaba en el sur de Estados Unidos y mi destino final todavía se veía bastante lejos. Am I forgiven this time? You are forgiven this time. Thank you very much. Have a very good trip. Thank you. Augustine. Agustin Nick, nice to meet Thank you a lot for treating me this well. There you go, man. Here's your souvenir. I'm gonna get my card. Souvenir? Mientras que en otros países te piden dinero, Alright, thank you. aquí te dan su tarjeta de visita por si pasas de nuevo. We are in Fredonia. Yep. There is a Fredonia in Colombia, I think, as well. Don't worry, be happy. What does Fredonia mean? Fredonia, It means what? Última oportunidad para cagarla. like the land of Fred? I don't Free know. women. Free women. Free women, yeah. Thank you very much. Nice Chao, to meet chao. you. Nice meeting you. Chao. Lo que no me pase a mí. A ver, os voy a contar lo que ha pasado. No hago bien la conversión de millas a kilómetros por hora. Entonces este, que es el pueblo de Fredonia, Free Women, pues es 35 millas por hora el límite. Tampoco me esperaba que me fueran a salir dos camionetas con sirena por mí. Me he acojonado, he pasado miedo, la verdad. Al principio digo, hostia, no quiero. Lo último que quiero es problemas con la autoridad de Estados Unidos. Pero la verdad es que se han portado súper bien. Creo que les he caído en gracia. Me han perdonado una pedazo de multa. Y ahora, retomando la historia del otro día, estoy yendo a una parte del Gran Cañón llamada el North Rim, donde me voy a encontrar finalmente con Ransom. 4 episodios atrás fui a un pueblito llamado Jotevilla con el propósito de encontrar a un indígena Hopi llamado Ransom. Ransom is involved in ceremony right now. Tras hablar con su familia, finalmente quedamos en vernos un tiempo después en el Gran Cañón del Colorado, razón por la que estaba volviendo a Arizona. Bye, guys. Me he hecho 7 horas de camino para llegar. Y la razón por la que venía un poco ligero es porque voy tarde y se me va la luz del cielo. Y él en la mañana ya no creo que esté. Una cosa lleva a la otra y al final, pues qué bonita anécdota, ¿no? Mira que la autoridad en Estados Unidos no suele perdonar. Pero como tengo una flor en el culo, qué bonito es cuando las cosas salen bien.
Es precioso. Ahora, si me llegan a poner $1000 de multa, qué poquita gracia me habría hecho. Pero aquí es que en Estados Unidos la ley se cumple. Bueno, hoy justo me he librado. Vengo acostumbrado de América Latina a que ahí cada uno hace lo que quiere más o menos. Y claro, tengo que cambiar el chip. Que aquí la ley existe y se aplica. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Creo que entro en zona de lluvia, ¿no? El susto que me han dado y la anécdota tan bonita que me han dejado. Siempre es así. Bueno, siempre no. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Tijuana y Bagdad. Una de las claves para salir con éxito es darle la razón, porque además la tienen. Y encima había delante un hombre con un coche blanco. Y se ha parado el cabrón a decirles que en los adelantamientos me pegaba mucho al coche. Pero no tienen ni idea de lo difícil que es adelantar con las ruedas de taco. Uy, chaval, la que está cayendo. Está la carretera inundadita. Ahora seguro que no me paso del límite de velocidad. Voy a ser un conductor de lo más prudente. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Gran Cañón por aquí, 45 millas, que no son 45 kilómetros. El Gran Cañón es gran porque es muy grande. Ransom me había citado concretamente en un mágico lugar llamado The North Rim. Yo nunca había escuchado hablar del North Rim me lo imaginaba seco y árido y me estoy encontrando con un vergel. Además, tuve la suerte de reservar la última plaza de camping disponible. Hay ciertas zonas muy visitadas de Estados Unidos como esta, que para acampar tienes que reservar online. La página se llama recreation.org, creo. Y ahí miras todos los sitios que hay en el país y reservas anticipadamente tu plaza. $18 me ha costado. 7 horas de camino me he hecho para venir a ver a Ransom. He bajado para el sur otra vez, pero es un buen propósito. Yo sé que tengo toda mi confianza y toda mi fe depositada en que las palabras de Ransom resonarán en muchas personas que la escuchan. Artesano, poeta y sobre todo muy humano. Razones todas por las que estoy acá. Chapaneca, clandestina. Guerrerense, clandestino. Nicaragüense, clandestino. Salvadoreño, ilegal. Las razones por las que estamos acá son la consecuencia del baile de variables que llevó a miles de ancestros a aparearse durante milenios, dando paso sin saberlo a los que estamos hoy reflexionando sobre cuestiones existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Pero sobre todo, ¿por qué tropezamos siempre 2 veces con la misma piedra? Hello. Hello, how are you? How are you doing? My name's Trooper Carson with the Highway Patrol. All right. The speed limit's only 55 in this area. 55? 55, but I had you traveling 82. Okay. I have a problem with the... Con la ley y la autoridad. Si fui tan listo como para seguir corriendo, ojalá lo fuera para tratar una vez más de curvar tan recta situación. Y es que la velocidad puede ser relativa. Mi imbecilidad, no. Correr es mi destino para burlar la